Bueno, vamos a seguir con esto de la divergencia. Entonces, aquí en la página 60 de las notas dice, ejemplo, dos de las leyes fundamentales de Maxwell están en función de la divergencia y son nabla.b igual a 0 y nabla.d mayúscula igual a ρ. Primero, ¿qué son las leyes de Maxwell? Las leyes de Maxwell son las leyes que rigen el electromagnetismo. Si no estamos en física cuántica ni física relativista, lo que está en medio, que es la física que nosotros manejamos comúnmente, las leyes de Maxwell, que son 4 las más importantes, bueno, más bien son 4. Esas 4 leyes rigen todos los efectos electromagnéticos, ¿sí? Y entonces, 2 de ellas traen divergencias y 2 de ellas traen rotacional. Entonces, ahorita vamos a ver la divergencia, ¿de acuerdo? Entonces dice, la primera relación, esta, expresa que la densidad de flujo magnético es un campo solenoidal, es decir, el flujo magnético, ¿no?, es un campo solenoidal, lo que implica que las líneas de campo magnético siempre son cerradas, lo cual a su vez implica que los polos magnéticos aislados no existen, es decir, las mismas líneas norte que salen de un imán son las mismas líneas sur que llegan, por lo tanto, el campo magnético saliente se cancela siempre con el entrante, por lo tanto, el campo magnético es, la divergencia es cero, ¿sí? Si yo tengo un imán y lo rodeo, ¿verdad? Yo digo, a ver, quiero ver qué pasa con esa divergencia alrededor del imán, pues siempre las líneas norte se van a cancelar con las líneas sur, por lo tanto, la divergencia es cero, ¿sí? Y dice que no hay polos magnéticos aislados, porque ¿qué tal si yo rompo un imán? O sea, un imán tiene norte y tiene sur, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo rompo? Lo parto en dos. ¿Qué pasa? Pues vuelve a haber un norte y un sur, ¿de acuerdo? Entonces nunca va a haber un imán que tenga puro, como decirlo, polo norte, ¿verdad? Pues nunca va a ser así, ¿no? Bueno, la segunda expresión expresa que la segunda ecuación, perdón, expresa que la divergencia de la densidad de flujo eléctrico por unidad de volumen, ¿no? El flujo eléctrico es el campo eléctrico por unidad de área, ¿sí? Dice que la divergencia es igual a la densidad de carga eléctrica, ¿sí? Es decir, carga por unidad de volumen. Bueno, esto es lo que nos está diciendo las leyes de Maxwell. Ahora, al final del curso vamos a ver un teorema que se llama teorema de Gauss, que se llama teorema de la divergencia, y entonces vamos a explicar un poquito más, ¿no?, con integrales. Creo que ahí aparecen integrales de superficie y unas integrales triples, donde las integrales triples son integrales de volumen, donde vamos a volver a vamos a profundizar un poquito más sobre estas leyes, ¿sí? Bueno, entonces, ejemplo, ¿sí? Esto ya es para nosotros un ejemplo matemático. Dice, determinar el valor de la constante b de bueno de tal forma que el campo vectorial siguiente sea solenoidal. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Pues calcular la divergencia, igualarla a cero, ¿verdad? Para que sea solenoidal. Entonces es la derivada de esto con respecto a x, la derivada de esto con respecto a y la derivada de esto con respecto a z. Aquí observen que es muy fácil. La derivada de esto en x es 1, la derivada de esto en y es 1, 1 más 1, 2. La derivada de esto es b. 2 más b debe de ser igual a 0, lo cual quiere decir que b vale menos 2, ¿no? Bueno, aquí lo traigo también, ¿no?, el ejemplo, para que lo vean, ¿sí? Pues aquí está, ¿no? Muy sencillo. Entonces, si yo tengo el vector b, esto en y, esto en j y esto en k, pues la derivada de esto con respecto a x es 1, la derivada de esto con respecto a y es 1, la derivada de esto con respecto a z es b, 1 más 1 me queda 2. 2 más b es igual a 0, entonces para que esto sea 0, b debe de ser menos 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta componente sería x menos 2z, ¿de acuerdo? Para que el campo sea solenoidal. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo.
Y bueno, ok, entonces ahí terminamos ahorita con la divergencia. Vamos a ver con el rotacional, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a profundizar un poquito más en el rotacional. Rotacional, propiedades y algunas aplicaciones. Bueno, entonces, aquí lo que se trata es de rotar, ¿no? Precisamente tiene que ver con velocidades y aceleraciones angulares. Y esto otra vez se explica más fácilmente con un fluido, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver aquí primero. Dice rotacional, propiedades y algunas aplicaciones. Cuando se habla de un cierto flujo, se dice que además del campo de aceleraciones, el campo de aceleraciones sería la derivada del campo de velocidades. Existe otro campo vectorial que también se deriva del de velocidades, y este campo es el rotacional de la velocidad. Este campo, que es el rotacional de la velocidad, es una medida de la rotación, y esa rotación de las partículas de fluido, porque es la rotación de las partículas que contienen el fluido, también se le llama vorticidad local de una partícula dentro del flujo, ¿sí? Y es por esta razón que al rotacional se le conoce también como campo vorticoso, el campo de vorticidad o el campo vorticoso. ¿Sí me explico? Bueno, entonces cuando yo le saco el rotacional a la velocidad, a eso le llamo vorticidad, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las propiedades del rotacional? Pues es muy similar a la divergencia, ¿sí? Nada más que acuérdense que la divergencia de un vector es un escalar y la divergencia de un rotacional es un vector, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Dice propiedades, ¿no? Son propiedades del rotacional. Sean f y g funciones vectoriales y phi una función escalar. Estas tres funciones son diferenciables en cualquier punto x, y, z que pertenece a una región del espacio. Entonces se cumple. Fíjense, el rotacional de una suma de funciones es la suma del rotacional de las funciones. Y aquí este es casi igualita, nada más que en lugar de en lugar de punto es cruz, que la segunda propiedad de la divergencia, ¿no? Decía, la vez pasada era la divergencia de un escalar por una función, pues era el escalar por la divergencia de la función más el gradiente del escalar punto f. Pues ahora en lugar de punto es cruz. El rotacional de un escalar por una función es el escalar por el rotacional de la función más el gradiente de del escalar cruz la función, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las propiedades más comunes, esta y esta. Ahora, esta propiedad de acá es el rotacional del producto cruz de una función. Bueno, esto está más complicado. Y aquí, bueno, aquí observo, esta propiedad tiene 4 términos. Entonces, yo voy a concentrar la atención en lo siguiente. Observen primero que este término, ¿cómo lo calcularía yo? Pues muy sencillo, porque aquí, fíjense, el gradiente de la función, perdón, la divergencia de una función es un escalar. Multiplicado por un vector, pues me da un vector. Eso ya lo sé hacer, nada más que aquí con signo menos, ¿no? Y aquí, fíjense, con signo más es lo mismo, pero ahora es, en lugar de que vaya f aquí, ahora va g. La divergencia de g, que me da un escalar por la función, pues la función es un vector, un escalar por un vector, pues me da un vector. Entonces, este término y este son fáciles de entender cómo se calculan. Pero yo les pregunto, este y este, ¿cómo sería? Pues no está tan fácil, ¿no? Porque observen, aquí nabla, ¿qué? Nabla siempre debe irse aplicado a algo, ¿no? Ya sea con punto, con cruz, o nabla phi, nabla f, el gradiente de algo, pero aquí, ¿qué onda? Hay un paréntesis. Sí, alguien puede decir, pues sí, es que este se aplica a esto. Sí, pero antes de aplicarlo, hay que hacer esta operación. Entonces, es lo que les explican aquí abajo, ¿no? G.nabla vendría siendo esto, y F.nabla G vendría siendo esto. Bueno, para que se entienda, esto que está entre paréntesis también es un operador. Este y este. ¿Quién sabe cómo se llama? Pero es un operador, ¿sí me explico?
y lo vamos a ver con detalle, nada más para que sepan si se encuentran en libros de texto de mecánica de fluidos, de electromagnetismo, de lo que sea, se encuentran este operador para que vean de dónde sale o cómo se puede calcular, ¿sí? Entonces, esto lo traigo aquí. Entonces, para poder calcular esto, voy a calcular esto. Este es igualito, ¿no? Perdón, este es igualito, nada más que en lugar de G ponen F y en lugar de F ponen G, ¿verdad? Pero bueno, voy a hacer el ejemplo con este de aquí. Entonces, primero hay que entender qué es G y qué es F. Bueno, pues G y F son funciones vectoriales, ¿verdad? Entonces, G es una función que tiene de componentes G1, G2 y G3. Y F, pues es una función que tiene de componentes F1, F2 y F3. Aquí a las notas les falta un igual. Pónganle ahí, bueno, ahí lo tienen escaneado, faltó un igual, ¿no? F1, F2 y F3 son funciones, son vectores, ¿no? Es un vector, G y F, los dos son vectores. Entonces, ¿cómo sería G.nabla? Aquí viene lo interesante. Bueno, pues vamos a suponer que nabla es un vector, ya sabemos que no lo es, pero bueno, funciona como un vector. Nabla es un operador diferencial. Bueno, entonces G1, G2, G3 se pone aquí como si fuera un producto punto de vectores común y corriente. Punto parcial en X, parcial en Y, parcial en Z. Y se hace el producto punto. Entonces finalmente me va a quedar esto. Observen que aquí están las parciales. Acuérdense que no son dos, no son el número 12, es parciales. Entonces aquí el parcial pues le está faltando algo, aquí también y aquí también. Pero aún así lo voy a escribir todo en un paréntesis. ¿Y qué me dice este? G.nabla. Entonces quiere decir que todo esto que acabo de calcular acá arriba, es decir esto, se lo voy a aplicar a F. Entonces a F la pongo aquí, ¿no? Que eso es lo que ustedes tienen en ese término, ¿verdad? Tienen esto. Muy bien, entonces ¿cómo se haría? Bueno, pues es todo esto se le aplica a F1, coma, porque es vector. Todo esto a F2, coma, todo esto a F3. Y me queda un vector, ¿sí? El resultado es otro vector. Entonces vámonos haciendo. Esto aplicado a F1 me queda esto, coma. Esto aplicado a F2 me queda esto, coma. Esto aplicado a F3 me queda esto. Bueno, y ahora le vamos a hacer unas operaciones, hay manipulaciones algebraicas, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Y entonces, pues lo que voy a hacer es, lo puedo ir factorizando, ¿no? Factorizo todo lo que tiene G1. Si factorizo todo lo que tiene G1 me va a quedar un vector, fíjense, puedo sumarlo. Me queda G1 por la parcial de F1 en X, coma, G1 la parcial de F2 en X, G1 la parcial de F3 en X, lo mismo para G2 y lo mismo para G3. ¿Sí? Observen que aquí G1 es la que acompaña las derivadas, aquí son las mismas derivadas, pero es G2 y aquí G3. Es decir, lo que estoy haciendo es esta de aquí, esta la estoy descomponiendo, en lugar de que aquí solo es un vector, en lugar de que sea un vector lo descompongo en tres vectores. Un vector que tenga de componentes este, más este con este, con este. Perdón, lo dije mal. Es este, un vector que tenga este, más este, coma, este, más este, coma, este, más este, más este. ¿De acuerdo? Los separé en tres vectores, porque los vectores se suman componente a componente, es una propiedad de los vectores, de la suma de vectores, por eso lo puedo hacer así. Entonces, si lo separo en tres vectores, pues el resultado es este, ¿no? Aquí, ¿no? Tengo, este es el primer vector, más el segundo vector, más el tercer vector. Y finalmente, si yo factorizo G1, pues me queda G1 por la parcial de F1 en X, coma la parcial de F2 en Y, perdón, en X, parcial de F3 en X. Y esto no es otra cosa que la parcial de F con respecto a X. Lo mismo aquí, factorizo G2 y me queda la parcial de F con respecto a Y. Y aquí me queda G3, la parcial de F con respecto a Z.
Y eso es lo que ustedes tienen en las notas, ¿verdad? Aquí ya está desarrollado para que vean cómo llegamos a eso. Y es para que ustedes sepan cómo se maneja esto, que es un operador también, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, estaba yo hablando de esto, ¿no? Es decir, que este término, pues sería esto, que es lo que acabamos de demostrar, y este término ya no lo demostramos, bueno, aquí sin el menos, este término sería este, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué significa el rotacional? El rotacional, ¿sí?, de un campo de velocidades de un fluido es una medida de la rotación de una partícula al moverse en dicho fluido. A ver, cuidado, ¿sí? Puede ser que el fluido se mueva en trayectoria circular, pero si las partículas de fluido no giran sobre su propio eje, entonces no hay rotacional, el rotacional es cero. Yo luego les pongo el ejemplo del baño cuando le jalen al baño, pero por ahí preguntan, ¿ay, sucio o cochino? ¿Verdad? Pues entonces, no, a ver, no se lo imaginen cochinadas, ¿no? Imagínense que le van a jalar al baño que está limpio, pero que van a insertar una punta de un lápiz, ¿no? Le quitan la punta a un lápiz y a 3 o 4 lápices y se lo echan al baño, ¿no? Esperando que no se tape, ¿verdad? Nada más la punta del lápiz, la de grafito, no todo lo demás, ¿no? Y entonces, cuando le jalan al baño, van a ver que las partículas pues, van a seguir una trayectoria circular. Pero si las partículas empiezan a girar, o sea, las puntitas del lápiz que aventaron ahí, giran con respecto a su propio eje, entonces si yo calculara el rotacional de la velocidad sería diferente de cero. Ya sea negativo o positivo, depende de para dónde estén girando, ¿sí me explico? Pero quiere decir que sí habría vorticidad y eso formaría remolinos. Los remolinos se llaman vórtices, precisamente de la palabra vorticidad. ¿De acuerdo? Entonces un flujo en trayectoria circular puede ser rotacional o no. Depende de si las partículas están rotando sobre su propio eje. Bueno, en el electromagnetismo, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues si yo estoy moviendo unas cargas, se están moviendo las cargas, si las partículas que tienen carga giraran con respecto a su propio eje, pues el rotacional del campo eléctrico sería diferente de cero. ¿De acuerdo? Así se puede ver, ¿verdad? Bueno, entonces, pues es lo que dice aquí. Dice, el rotacional es importante en el análisis de los campos de velocidad de la dinámica de fluidos y también en los análisis de campos de fuerzas electromagnéticas. Y aquí dice lo que acabo de comentar. El rotacional puede interpretarse como la medición del movimiento angular, o sea, cuando gira una partícula, una velocidad angular. Entonces, es la medición del movimiento angular de un fluido y el hecho de que el rotacional sea cero para un campo de velocidades caracteriza lo que se conoce como flujo irrotacional, ¿no? Esto significa que la corriente del fluido está libre de vórtices o remolinos, ¿de acuerdo? Entonces, un flujo cuyo rotacional es cero, quiere decir que esas partículas que se están moviendo no giran con respecto a su propio eje y se dice que el flujo es irrotacional, ¿sí? Bueno, cuando el rotacional de un campo vectorial es cero, pues está muy fácil decirle es irrotacional. Ok, sí, también se dice así, pero también hay un sinónimo de eso. Bueno, no un sinónimo, sino una palabra que también expresa que el rotacional es cero, que se llama conservativo. Un campo conservativo. ¿Qué es un campo conservativo? Cuando el rotacional de ese campo es cero. ¿De dónde sale la palabra de conservativo? Bueno, ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, entonces ahorita ya nos queda poco para que finalice el video. Entonces dice, la ecuación análoga, ¿verdad? En lugar de fluidos tenemos el campo eléctrico. Para el vector de fuerza eléctrica, este es el vector de fuerza eléctrica, rige solamente cuando existen fuerzas electroestáticas, es decir, cuando el campo eléctrico no depende del tiempo, no cambia con respecto al tiempo, se cumple que el rotacional de esa fuerza eléctrica es igual a cero. ¿De acuerdo? Y bueno, la palabra conservativo, que es lo que estamos hablando, viene de la mecánica, ¿sí? Cuando se estudia el trabajo y la energía.